Bueno, y el tema del día de hoy tiene que ver con el habla, tiene que ver con la fuerza de las palabras, tiene que ver con cómo podemos aplicar, utilizar un habla que refleje la verdad, que refleje lo que es, ¿no? El elemento o el tema del noble sendero óctuple que tiene que ver con esta charla es el habla correcta, ¿sí? Y bueno, nada más para repasar un poquito en dónde estamos y de qué se tratan estas charlas de los jueves, pues les comento que ahorita estamos hablando sobre el noble camino óctuple. Cuando el Buda se iluminó, aquí tenemos unas imágenes que buscan representar ese momento en el que el Buda fue al bosque, a lo que se conoce hoy como el Parque de los Venados en Sarnath, en la India, muy cerca de Varanasi, a buscar a los que habían sido sus discípulos en otro momento, habían sido sus amigos, sus discípulos, y a ellos les dirigió su primera enseñanza, su primer sermón. Entonces, este sermón se conoce como el sermón de la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Dharmachakra Pavatana Sutta. Sutta se refiere a la enseñanza, al sermón. Dharma Chakra se refiere a la rueda del Dharma. Justamente la rueda del Dharma es esta rueda formada por 8 rayos. Los 8 rayos que conforman esta rueda son justamente una representación del camino óctuple. Entonces es la que se conoce como Dharma Chakra, la rueda del Dharma. Pavatana significa puesta en marcha. La puesta en marcha de la rueda del Dharma. En ese momento, el Buda echó a andar su enseñanza, echó a andar, nos facilitó por primera vez el camino hacia el despertar. Su primer sermón tuvo que ver con las 4 nobles verdades. Lo que dijo el Buda en este primer sermón fue que existe sufrimiento en la vida humana. Esto que el Buda llamó dukkha. Dukkha significa sufrimiento, significa insatisfacción, significa molestia, esta sensación de no estar satisfechos, ¿no? La vida humana, dice el Buda, necesariamente atraviesa por ese tipo de experiencia, la experiencia de la insatisfacción, ¿sí? Hay una causa para esa insatisfacción que es básicamente la sed, el deseo neurótico, la avaricia. En el momento en que cesa la sed, también cesa el sufrimiento, y esta es precisamente la experiencia de Nibbana o Nirvana, la experiencia de la iluminación, ¿sí? Muy brevemente, obviamente, estas 4 dobles verdades son profundísimas y obviamente decirlas así como que a la carrera siempre dice uno, ¡ay, pero qué lástima!, ¿no? Pero bueno, las estoy diciendo a la carrera, básicamente porque me quiero enfocar en la última, ¿no? Pero las 4 nobles verdades son una enseñanza muy profunda. De hecho, recientemente dimos un curso entero sobre las 4 nobles verdades. Creo que alguno de ustedes estuvo en ese curso. ¿Tú estabas, no, Mario? ¿No lo tomaste? ¿O Alejandra, no lo tomaste tú? El de las 4 nobles verdades que dio a Vallaguita. No. Ah, ok. Pensé que alguno de ustedes había estado, porque acaba de terminar, ¿verdad? Terminó hace como dos miércoles, sí, lo dimos el miércoles. Entonces, bueno, las 4 nobles verdades, a lo que voy es que son una enseñanza muy profunda. Pero la 4ª noble verdad, lo que nos dice es que hay un camino que nos aparta del sufrimiento, hay un camino que nos conduce hacia la iluminación. Y ese es el noble sendero óctuple. Óctuple porque tiene 8 partes, ¿verdad? Noble porque es el sendero que atraviesan los nobles. Y también se dice, es un sendero que ennoblece, nos convierte en nobles, nos convierte en iluminados. Entonces, en ese sentido, el camino es un sendero noble. Y la metáfora del camino es interesante, ¿verdad? Porque es finalmente una imagen que nos invita a pensar en términos de que estamos ahorita en una experiencia particular, en una
estado mental particular y vamos a recorrer todo un camino, vamos a dar toda una serie de pasos que nos lleven a la experiencia de la iluminación, ¿no? Entonces, es un camino que hay que recorrer. Es un camino en donde vamos dando pequeños pasos. Poquito a poco vamos transformando nuestra propia vida a través de ir atendiendo precisamente estos 8 aspectos de nuestra vida que se encierran o que se sintetizan en este sendero, ¿sí? Estos son los elementos del noble sendero óctuple: visión correcta, emoción correcta, habla correcta, acción correcta, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y meditación o concentración correcta, ¿sí? Entonces tenemos todos estos elementos, los que están asociados a estos 8 rayos de la rueda del Dharma, ¿no? La visión tiene que ver con la comprensión, ¿verdad? La comprensión de un aspecto de la realidad que de pronto no habíamos visto y se hace claro, se hace evidente y transforma, esta visión transforma todo nuestro ser. Por eso se dice que el camino óctuple realmente está formado por 2 caminos. El sendero de la visión, una vez que tenemos una visión de las cosas como realmente son, todo el resto de nuestra vida se transforma. Se transforma nuestra emoción, o podemos decir, la emoción se refiere a la motivación, aquello que nos impulsa, ¿no? Se transforma nuestra forma de hablar, nuestras acciones, nuestra manera de ganarnos la vida, nuestra manera de meditar, en fin, todo se transforma a la luz de esa visión, ¿sí? Y fíjense cómo todos estos elementos van acompañados de la palabra correcto, 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 correcto. Esa palabra correcto en Pali es la palabra sama. Por ejemplo, la visión correcta es samadrishti, ¿no? Sama, la palabra sama muchas veces se traduce como correcto, pero a veces también se traduce como perfecto, visión perfecta, habla perfecta, ¿no? O también significa lo que es adecuado, pleno en el sentido de completo, ideal, apropiado. Todas esas acepciones tiene la palabra sama. Entonces, no es nada más correcto como opuesto de incorrecto, sino correcto en el sentido de que es lo que corresponde, es lo que toca, es lo que debe ser, es lo pleno, es lo completo, ¿no? Lo apropiado. A mí me gusta mucho tratar de analizar un poquito las distintas acepciones que puede tener una palabra para agarrarle un poquito más a profundidad a qué se refiere esto, por ejemplo, de la visión correcta o la emoción correcta, ¿no? Entonces, bueno, la sesión antepasada vimos emoción correcta y el día de hoy vamos a hablar del habla correcta. ¿A qué se refiere con el habla correcta? Y fíjense, en el budismo se considera que los seres humanos nos expresamos por 3 medios. Nos expresamos a través del cuerpo, de nuestras acciones explícitas. Nos expresamos a través de la palabra y a través de la mente. La mente tiene también una actividad silenciosa y, bueno, a veces no tan silenciosa, ¿verdad? Pero una actividad ahí muy, muy importante en la cual se expresa nuestro ser, ¿no? Entonces, las acciones explícitas, muchas veces las acciones pueden ser constructivas o pueden ser destructivas también. Con la acción podemos hacer mucho bien y también podemos hacer mucho mal, como sabemos, ¿verdad? En la mente hace referencia a nuestros estados mentales, nuestros estados emocionales, pero el día de hoy vamos a hablar del tema que está entre las dos. Entre el cuerpo y la mente está la palabra. La palabra no tiene una forma, digamos, tan tangible de expresión como la acción explícita, la acción que cometemos con el cuerpo. No es tan tangible la palabra, pero tampoco es tan sutil tampoco es tan sutil como la mente.
La palabra está un poquito entre las dos en términos de los efectos que tiene, ¿no? Entonces, lo primero que es importante reconocer es que la palabra es importantísima. Pasamos muchísimas horas al día hablando. Cada vez que estamos despiertos, estamos hablando con otros, casi siempre. A veces cuando vamos a retiros, de pronto tenemos un día de silencio, 2 días de silencio, y ahí te das cuenta de lo importante que es nuestra habla, ¿verdad? Porque como cuando no está presente el habla, nos sentimos limitados, nos sentimos incompletos, nos sentimos como que algo falta, ¿no? Nos sentimos como que tan incapaces de expresarnos de otra manera, ¿no? Nuestra habla es bien importante. Incluso cuando estamos soñando, si se fijan, gran parte de en qué consisten nuestros sueños, en nuestros sueños estamos hablando también. Entonces, aún en esa forma de funcionamiento de nuestra mente, también estamos ejerciendo el habla, ¿no? Con el habla expresamos nuestros deseos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones. Y una vez que expresamos con el habla, adquieren realidad las cosas, ¿no? Adquieren realidad. Cuando están en la mente, son simplemente ideas, ¿no? Pero en el momento en el que pasan al habla, adquieren realidad, como que se manifiestan en el exterior, ¿no? Entonces se convierten en acción, en potencia. El habla es acción. El habla es acción en potencia. Una vez que tenemos las cosas en la mente y se transforman en habla, empiezan a adquirir realidad, empiezan a manifestarse. Y por lo tanto son acción en potencia. Pero a veces también tienen el efecto de una acción explícita, ¿no? Muchas veces a través del habla se pueden unir las personas, se pueden llegar a acuerdos, se pueden iniciar proyectos, ¿no? O bien a través del habla podemos separarnos, podemos hacer muchísimo daño, podemos incluso destruir, ¿no? Entonces, el habla es una herramienta poderosísima de creación y de destrucción. Y es importantísimo tomar conciencia del efecto que tiene. En la práctica del Dharma nos invita primero a tomar conciencia entonces de los efectos que tiene el habla. Nos invita primero a que nos demos cuenta de que a las palabras no se las lleva el viento, ¿verdad? Las palabras tienen efectos muy tangibles, ¿no? Pueden tener efectos irreversibles, efectos indelebles, ¿no? Simplemente hay palabras que han pasado a la historia o expresiones que han pasado a la historia 200, 500 años después por el efecto que tuvieron en su momento, ¿no? Y bueno, por supuesto, el efecto que tuvo la palabra del Buda sobre nuestras propias vidas, el hecho de que hayamos sido herederos de esa comunicación que él hizo en un momento dado y de la cual nosotros a la fecha todavía, 2500 años después, podemos recibirla gracias a que expresó con palabras y que esas palabras tarde o temprano fueron escritas y que esas escrituras han llegado hasta nuestras manos. Entonces, es una maravilla, ¿no? Una maravilla la palabra. Entonces, ¿cómo es el habla correcta? ¿Cómo es el habla que corresponde con la emoción correcta o con la visión correcta? Una vez que hemos tenido una visión, una vez que hemos comprendido algún aspecto de la realidad, se transforman nuestras emociones, se transforma nuestra intención de fondo, aquello que impulsa nuestra acción. Y también se modifica la manera en la que hablamos. Entonces, el habla correcta empieza a ejercerse precisamente a partir de que se empieza a transformar nuestra vida bajo la luz de la visión correcta, ¿sí? ¿Cómo es el habla correcta? Es un habla que está basada en meta. La palabra meta es una palabra que significa amor incondicional. Esta meta finalmente se refiere a una comprensión de la realidad. Comprendemos el hecho de la interconexión entre los seres vivos, el valor intrínseco de cada ser viviente, la verdad del sufrimiento. Cuando hemos comprendido estas cosas, nuestra habla se transforma.
y se convierte en un habla que está impregnada de amor incondicional, que está impregnada de compasión. Entonces, esa es el habla correcta. Esa es el habla que está basada en esta emoción de amor incondicional. Ahora, cuando todavía no tenemos esta visión de la realidad, cuando todavía no hablamos de manera correcta en términos del camino óctuple, porque todavía no tenemos una visión de la realidad o de las cosas como realmente son, no importa, porque de todas maneras el Buda nos da una serie de recomendaciones de qué necesitamos, en qué necesitamos poner atención para tener un habla correcta. Entonces podemos aprender a hablar de manera correcta y con la esperanza de que a partir de que vamos hablando de manera correcta, de que vamos ejerciendo un habla cada vez más perfecta, cada vez más pura, va surgiendo también la visión. El habla también alimenta la visión. No nada más la visión alimenta al habla, sino que a partir de practicar un habla correcta, un habla perfecta, podemos empezar a abrir el panorama de nuestra visión, ¿sí? ¿Qué nos recomendaba el Buda para empezar a utilizar un habla de forma que emule una visión correcta y una emoción correctas? Pues básicamente el Dharma nos recomienda, primero que nada, hablar de manera veraz. Se dice que el habla correcta tiene cuatro cualidades muy importantes. El habla correcta es un habla veraz, un habla en donde decimos la verdad, ¿sí? Pero además es un habla amable, es un habla significativa y es un habla que promueve la armonía. Entonces vamos a ver estos cuatro componentes o estas cuatro formas que podremos decir que son también como niveles de habla correcta, ¿verdad? Se va profundizando nuestra habla correcta y empezamos primero que nada, ¿verdad? Por decir la verdad, ¿no? Primero empezamos por practicar el habla veraz. Que el habla veraz es muy difícil de practicar, como dice aquí, ¿no? Porque para poder decir la verdad, primero hay que poder conocerla, hay que poder reconocerla, ¿no? Muchas veces te preguntan, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien, estoy muy contenta y esto y lo otro, ¿no? Y contestas un poquito en automático. Dices, estoy contestando con la verdad. No, una pregunta tan sencilla como esas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, gracias. Estoy contestando con la verdad. Pues muchas veces, ¿quién sabe, verdad? Porque primero que nada hay que saber realmente uno cómo está. Muchas veces ni siquiera estamos en contacto con cómo realmente estamos. Ni siquiera tenemos mucha conciencia de qué hay dentro de esta mente, dentro de este estado emocional en este momento, ¿no? Entonces tenemos que tener la suficiente capacidad de podernos ver a nosotros mismos con toda sinceridad y de poder ver a las otras personas también con toda sinceridad. Entonces, para poder decir la verdad, primero hay que conocer la verdad, hay que poder reconocer la verdad, ¿no? Hay que entender a veces por qué decimos mentirillas. Todos, incluso personas que están muy desarrolladas espiritualmente, dicen de pronto por ahí alguna mentirilla, ¿no? De alguna manera hay formas en las que nos comportamos socialmente, hay ciertas, casi podríamos decir, reglas de etiqueta, ¿verdad? Formalidades, ¿no? Que a veces nos llevan a decir pequeñas mentirillas, ¿no? Y hay veces que sí, mentirillas más grandes, ¿no? Entonces, aún siendo un practicante del budismo muy serio, teniendo una visión así como muy firme de querer aplicar un habla correcta, de pronto caemos en mentirillas, ¿no? Entonces, hay que entender por qué las decimos. Yo creo que hay que entender por qué decimos las mentiras. ¿Por qué nos escondemos a veces detrás de una mascarita? Porque una mentira, si se fijan, es una pequeña mascarita, ¿no?
No sé, alguien me puede decir, ¿qué estás haciendo ahorita? Te llamo y si no tienes ganas de hablar con esa persona, le dices, ay, no, estoy ocupada, estoy en una reunión de Zoom con otras personas. Y le cuentas por ahí un cuento, ¿no? ¿Cuántas veces no hace uno una mentirilla que parece una mentirilla, pues, blanca, ¿no? Porque ahí dices, ¿a quién voy a afectar, no? Pues sí, ¿no? Sí tiene un efecto. Aún esas mentirillas que llamamos mentiritas blancas tienen un efecto. ¿Saben sobre quién tienen un efecto? Sobre una misma. Primero que nada, sobre nuestra propia mente. En el momento en el que yo digo una mentirita que aparentemente no tiene ningún efecto, a la primera que me estoy afectando es a mí misma. Porque en la medida en que me acostumbro a decir esas mentiritas blancas, cada vez las hago con más frecuencia, ¿no? Me doy permiso de hacerlo una vez y es mucho más fácil darte permiso de hacerlo una segunda vez, una tercera vez, una quinta vez. Si no eres estricta en verdaderamente hablar con la verdad, es muy fácil caer en el hábito de que, ay, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Total, no estoy matando a nadie, ¿no? A nadie le estoy haciendo un mal, ¿no? Es muy fácil caer en ese estado mental y simplemente empezar de pronto con una mentirilla por ahí, una mentirilla que parece que no tuviera ningún efecto, ¿no? Y que está teniendo el efecto de reforzar un hábito en nuestra mente, ¿no? Y por supuesto, ya llevado a grandes niveles, hablar con falsedad puede hacer un daño tremendo. Puede llevar a que se pierda la confianza entre seres humanos. Y una vez que se pierde la confianza entre seres humanos, bueno, ustedes saben cómo es, ¿verdad? ¿Cuándo han descubierto alguna vez que una persona les mintió? Cuando han descubierto que una persona les mintió. Aunque sea una mentirita chiquita. Qué feo se siente, ¿no? Qué feo se siente. Ahora, si fue una mentirota grande, de verdad le pierdes confianza a esa persona y no se vuelve a recuperar la confianza. Se puede volver a recuperar el respeto, el cariño, la cercanía, pero una vez que se rompió la confianza, se queda ahí una heridita que como que no termina de sanar. Entonces, hablar con la verdad, aprender a hablar con la verdad es muy importante. Y ver qué estamos protegiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me encuentro diciendo alguna mentirilla por ahí, me doy cuenta, a ver, ¿qué estoy protegiendo? ¿Qué está uno protegiendo cuando dice mentira? ¿Dijiste algo? No, no. ¿No? ¿Qué estamos protegiendo? Cuando a veces nos protegemos a nosotros mismos. Nos protegemos a nosotros mismos, ajá. A veces a los demás también. A veces dice que protegemos a los demás, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo te ves? Ahí te ves muy guapa. Aunque, ¿cómo me queda este vestido amarillo? Uy, te queda muy bien, ¿no? Para no decirle que se le ve horrendo el vestido amarillo, le dices que le queda muy bien, ¿no? Y cuando te regalan algo y no te gustó, ¿verdad? Está, ¡ay, qué bonito! Muchas gracias, me encanta el color azul, ¿no? Híjole, qué difícil cuando te encuentras en esas situaciones, ¿verdad? Pero muchas veces sí, estás protegiéndote, no quieres quedar mal con otros. Muchas veces es lo que pasa, que no quieres quedar mal con otros, te sientes insegura, quieres dar un buen papel, quieres mantener una autoimagen aceptable y entonces la disfrazas, ¿no? Esa es muchas veces una de las razones por las que decimos mentiras. Entonces, en la medida en que podemos ir entendiendo el porqué de nuestras mentiras, las podemos ir desarmando y nos podemos ir dando cuenta de que muchas veces no las necesitamos. O muchas veces darnos cuenta de que efectivamente nos meten en problemas, nos meten en más problemas de lo que resuelven. Las mentiras no resuelven, nunca resuelven. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Es necesario darnos cuenta del dolor que causamos cuando decimos una mentira. Y en la medida en que tomamos conciencia de eso, lo vamos a intentar hacer menos. Vamos a realmente jalarnos las riendas y ver cómo le hacemos, pero hablar verazmente, ¿no? Hablar con amabilidad, pero verazmente, ¿no? Decir la verdad, dice aquí, nos libera.
nos permite ponernos en contacto con quién realmente somos, a veces conectándonos con nuestra propia vulnerabilidad, ¿sí? Hay veces que estamos diciendo una mentira porque estamos tapando ahí una vulnerabilidad, una inseguridad, un aspecto en donde me siento frágil, ¿no? Pero ¿qué tal si fuera yo capaz de exponer esa vulnerabilidad? No pasa nada. Ser mucho más real, ser mucho más yo, a partir de mostrar qué hay. Y si muchas veces hay vulnerabilidad, hay fragilidad, pues la muestras, ¿no? La muestras, no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es habla veraz. La otra es el habla amable. El habla amable, fíjense, hay muchas formas de habla no amable. En la medida, hablar verazmente no es suficiente. Necesitamos también ser capaces de hablar con amabilidad, con compasión, con cariño, con un sentido de conexión con la otra persona. Y hay muchas formas en las que nos desconectamos del otro cuando hablamos con falta de amabilidad. Cuando usamos un habla ruda, por ejemplo, ¿no? Un habla tosca, un habla un poquito áspera. Cuando usamos un habla cruda, así como vulgar, podríamos decir, ¿no? Cuando nos burlamos de otros, burlarse de otros en ausencia o en presencia, ¿verdad? Es utilizar un habla poco amable, un habla no compasiva. La crítica, ¿cuántas horas del día pasamos criticando, no? Criticando al otro, viéndole su verruga y diciéndole qué feo está, ¿no? En lugar de regocijarnos en sus méritos, muchas veces estamos notando los errores y señalándolos así, como que apretando la herida con sal y limón, ¿no? El juicio, fíjense que el juicio es tremendo, ¿eh? El juicio es tremendo. A veces no nos damos cuenta qué tanto juzgar a otro, ¿no? Decirle a otro, tú actuaste bien, tú actuaste mal, tú hiciste esto, tú estás haciéndolo de aquí, tú estás juzgando, calificándolo, metiéndolo en una bolsita, ¿no? Poniéndole una etiqueta. Eso es habla torpe. Eso es habla no amable, ¿no? Las malas palabras, por supuesto, ¿no? Cuando usamos palabras altisonantes, que pueden ser sobre todo, podrían ser muchas veces reflejo de agresión, ¿no? A veces no lo son, pero la mayoría de las veces sí son reflejo de agresividad, de violencia, y las malas palabras en ese sentido son una forma de habla no amable, ¿no? La falta de atención al hablar, la descalificación, estar descalificando constantemente al otro, constantemente diciéndole, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Todas esas son formas de habla no amable. Y todas tienen el mismo nivel. Hay veces que decimos, sí, hablar con rudeza es habla amable, pero hacer juicios no tanto, ¿no? No, todas son formas de habla no amable. Cuando incurrimos en ese tipo de habla, de cualquiera de sus formas, estamos rompiendo un precepto, ¿no? No es por su bien. A ver, ¿cómo es eso, Shannon? La justificación de que no, pues es que lo critico, pero es bien. por su bien, es una crítica constructiva. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Para que entienda, ¿no? Para que entienda. No, eso de para que entienda ya puede sonar un poquito más agresivo, ¿no? Pero sí hay veces que disfrazamos la crítica. Y bueno, y muchas veces no quiere decir que muchas veces efectivamente la crítica es necesaria, ¿verdad? Muchas veces sí es importante hacerle ver o ayudarle a una persona a que se dé cuenta que está actuando torpemente, ¿no? Entonces sí, la crítica puede ser necesaria, pero tienes que encontrar la manera de decirla. Tienes que encontrar la forma amable, el momento apropiado, el amor, tiene que venir del amor. Esa es la diferencia. La crítica constructiva o el feedback, la retroalimentación constructiva, tiene que venir del amor. En la medida en que viene de un sentido de distancia con la otra persona, en esa medida es habla torpe, ¿no?
Y no sé, muchas veces, por ejemplo, la descalificación, el juicio, pueden venir como de una actitud como de ponerse por encima del otro. De yo sí sé, y lo que pasa es que tú no has entendido, ¿no? Ponerse con esa actitud de superioridad, ¿no? ¿Cómo nos separa eso, no? ¿Cómo nos aleja a unos de otros? Y cualquier forma de habla que nos aleje y no nos una es una forma de habla incorrecta. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todas estas formas de habla que no es amable. Oye, Sara, y aquí, por ejemplo, ahí tienes crudeza. Ajá, Yo soy muy cruda, por ejemplo, cuando hablo. Si ajá, algo me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. O sea, ajá. yo, por ejemplo, si me regalan algo que no me guste, ahí yo te digo, ay, está bien feo, muchas gracias. Ajá, ¿tú sí lo ¿No? dices con todas sus letras? Sí. Soy Ajá. muy sincera, tengo un habla muy veraz, ¿no? Ujú, ujú. ¿Eso se puede considerar habla no amable? Pues fíjate que el habla veraz puede caer en ser un habla no amable bajo ciertas circunstancias. Entonces, ahí es donde tienes que hacer una especie de poner las cosas en la balanza, ¿no? Quiero ser veraz, pero a la vez no quiero lastimar al otro, ¿no? Entonces, no necesariamente le tienes que decir al otro que la cosa está feísima, ¿no? Simplemente puedes dar las gracias y ya, ¿no? No necesitas decirle, ay, está horrible, ¿no? Ajá, no. Ya si te preguntan, ¿te gustó o no te gustó? No, Pues no me entonces gusta. ya puedes decir, mira, la verdad es que no me gustó, pero de todas maneras Te agradezco. agradezco tu intención y qué sé yo, ¿no? Claro. Puedes encontrar la manera de que el habla veraz no implique darle un cachetón al otro, Claro, ¿verdad? sí. Sí, ¿no? Y es un arte lograr eso, ¿no? Es un arte lograr el ser muy honesta, muy transparente, muy veraz y a la vez ser muy cuidadoso de los sentimientos de Sí, los tampoco otros. te voy a decir, ay, está horrible, ¿no? Está horrendo, ¿eh? ¿Sabes Ajá. qué? No me lo Ya hubieras traído. rompí, ajá, no. Pero Sí, puede ser. sincero, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes que encontrar la manera de... Hay maneras de lograr ambas cosas, ¿no? Sí, La amabilidad y la veracidad. sí. No están peleadas. Un habla amable es un habla que toma en cuenta al otro ser humano, es un habla agradable de escuchar, es un habla sensible, cálida y que involucra conexión y apertura. Entonces, bueno, este es el segundo componente de la habla correcta, habla amable. Después, habla útil, o también le podemos decir habla significativa. Hablamos de cosas que importan, que ayudan, ¿no? No nada más hablamos para llenar el espacio de palabras, sino hablamos de manera significativa. Muchas veces es muy común que hablemos de temas de manera muy superficial, ¿no? El habla negativa, cuando estamos ahí quejándonos, que si de López Obrador y que esto y que el otro, y de que los mexicanos no ganaron medallas en las Olimpiadas, y esta especie de queja constante, ¿no? De estar expresando simplemente estados mentales negativos. ¿A quién le ayuda eso? ¿A quién le ayuda ese tipo de habla, no? Cuando nada más estamos quéjenos y quéjenos y quéjenos. No se dice así, ¿verdad? Quéjenos, quejándonos y quejándonos. Quejándonos y quejándonos. Entonces, esa habla no es un habla que ayuda, no es un habla útil. El habla superficial, ¿no? El habla superficial en donde estamos ahí hablando de banalidades, ¿no? Ay, pues la última marca del perfume que salió en yo no sé dónde, o sea, ¿a quién le va a cambiar la vida eso, no? O sea, ese tipo de habla superficial cuando hablamos de banalidades, ¿no? Revelar secretos o intimidades de otras personas, o hablar sin parar contando mis historias y mis tragedias, son ejemplos de habla no útil, ¿no? Son ejemplos de un habla que no es significativa, que no es hablar de las cosas que importan, ¿no? Dar mi opinión en un momento inoportuno o cuando nadie me la pidió, también es un ejemplo de habla no útil. Entonces, hay muchas formas de habla no útil, como podrán darse cuenta, ¿no? ¿Cuál es el habla útil o el habla significativa? Fíjense, no necesariamente quiere decir estar hablando del Dharma todo el día,
o estar exponiendo la ley del karma o pratitya samutpada en todo momento, ¿no? El habla significativa no necesariamente implica ciertos temas por encima de otros, ¿no? El habla significativa tiene que ver con hablar desde la profundidad de tu ser, de aquello que verdaderamente importa, de aquello que verdaderamente te está pasando, ¿no? Una vez estaba yo en un velorio, en el velorio de mi papá, se podrán imaginar, ¿no? Y llegó un hombre a tirarme un rollo, ¿no? Y haz de cuenta que se sentía más o menos así, como yo estaba aquí y este hombre tirándome un rollo y hablándome de esto y de sus proyectos y de su investigación y del libro que acababa de publicar y esto y lo otro. Y yo sintiéndome completamente apabullada por su discurso, ¿no? Y yo como con una necesidad de un habla significativa. O sea, imagínate qué está pasando para mí en ese momento. En este momento estoy despidiendo a mi padre, ¿me entiendes? Cualquier otro tema me va a parecer superficial, me va a parecer que no toca, porque no es lo que me está pasando. Entonces, un habla significativa para mí en ese momento era poder tener un espacio para expresar cómo me sentía, ¿no? Para decir qué estaba pasando conmigo, o para elegir por mí misma qué tipo de tema quería yo conversar, ¿no? Pero de pronto esta conversación me pareció es el perfecto ejemplo de un habla que no ayuda, de un habla superficial, banal, que no es útil. Y ese es una falta a un precepto ético, ¿no? Podría uno decir, ay, bueno, pero no le hago daño a nadie. No, sí, sí hacemos daño con el habla no útil. Bueno, y sobre todo cuando tiene que ver con revelar secretos o intimidades de otras personas, ¿verdad? Es un habla no útil, es un habla superficial que sí genera daño, ¿no? El chisme, ¿no? El chisme, exactamente, el chisme, ¿no? El chisme también lo quiero poner en esta que viene después, porque esta es la cuarta forma de habla que es ética, es el habla armoniosa, el habla que provoca unión, el habla que genera vínculos, ¿no? Acerca a las personas, no el habla que separa, no el habla que aleja a las personas, sino el habla que las acerca, ¿no? Cultivar armonía a través del habla es cultivar la unión, la consideración y el respeto entre las personas. ¿Cómo es el habla que no promueve la armonía? Es el habla que divide, por ejemplo, cuando yo le digo a fulano lo que Mengano está diciendo de él, ¿no? Ay, es que ¿sabes qué? Lo que dijo fulano de ti. Intrigosa. Intrigosa, intriga, exacto. ¿Para qué? ¿Para qué le decimos eso a alguien, no? ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente va a provocar dolor, ¿no? Entonces, ese es el habla que provoca intriga, que divide. El chisme, ¿no? Como bien comentabas, la insidia, ¿no? Y cuando hacemos eso al interior de una sangha, de una comunidad espiritual, es uno de los mayores daños que podemos hacer. Según el Buda, provocar división o un cisma en la sangha es una de las secciones más torpes que puede haber. Entonces, bueno, pues el habla que no es armoniosa, el habla que separa, es un habla que no es ética, de acuerdo al camino octuple. Y bueno, por último, para construir una comunidad espiritual, lo que necesitamos es amistad, ¿verdad? Venimos aquí al Centro Budista de Cuernavaca y queremos conectarnos a través de un habla amable, de una forma de ser, de una forma de estar, en donde nos reconozcamos mutuamente, en donde podamos responder con armonía unos hacia otros. Y a partir de eso vamos creando un sentido de comunidad entre nosotros, ¿no? Un sentido de hermandad. Entonces, para eso necesitamos que el habla correcta sea la forma dominante de hablar entre nosotros, ¿no? Particularmente, si queremos construir una comunidad espiritual y queremos construir amistad espiritual, el habla correcta es importantísimo. Digamos, podríamos decir, es el cemento que nos une. Un habla amable, un habla armoniosa, es como el pegamento que nos une como comunidad, ¿no? Bueno,
Pues, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Rocío. Pues a mí me ha llevado a como a estar hablando todo lo que voy a decir, porque Ajá. es fundamental. Cuando quiero hablar de lo que quiero decir, es ángel de libre beneficio, mucha que no es nada fácil. Sí, Porque luego sí. recuerdo que estoy con amigos y tengo que empezar a decir chismes o cosas mías y muy ¿no? Exacto. Sí, se necesita ser bien cuidadoso, ¿no? Estar observando verdaderamente muy cuidadoso para poder aplicar una habla correcta. La parte que no parece más delicada, por ejemplo, de las mentiritas blancas, porque la censura. Las mentiritas blancas, ajá. Que hasta considero que podría ser mejor decir una de esas con armonía. O con cosas como Hacienda, ¿no? Por ejemplo, si soy muy estricta y digo, no es exactamente, por ejemplo, el momento de los terrenos que se usa de otra manera en la realidad. Si yo soy muy estricta, pues no voy a, o sea, no voy a sobrevivir no voy a poder hacer ninguna venta porque se maneja de otra forma. Se pone un precio para que los impuestos sean tan altos. Entonces hay situaciones sociales en las que se hay que sopesar hasta dónde o no una mentirilla blanca puede ser útil, pero siempre cuando yo creo que el resultado sea el beneficio de ellos. Sí, sí. Sí, es lo importante de la ética budista es justamente darnos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene cuando usamos un habla falsa, una mentirilla blanca, cuando usamos un habla tosca, cuando usamos un chismorreo, una insidia? ¿Qué efecto está teniendo? ¿Qué efecto está teniendo? Sobre mí misma, primero que nada, ¿no? Y no sé, cuando usamos, por ejemplo, el habla de chismes o de intrigas, no sé si se han fijado el efecto que tiene sobre uno mismo. Si llevas toda una tarde chismorreando con unas amigas ahí en un café, en el Vips, ¿cómo empieza a envenenar tu estado mental? ¿Cómo empieza a sentirse verdaderamente incómodo? O sea, cómo ese estado mental de estar chismorreando, de estar criticando a otros, de estar envenenando la atmósfera con el habla, verdaderamente es doloroso en uno mismo. Por supuesto, los efectos que tiene sobre otros, cuanto más, ¿verdad? Pero en uno mismo genera también un estado mental doloroso. Ahí es donde encontramos los efectos de nuestras propias acciones, en la misma experiencia dolorosa que nos generamos a nosotros mismos cuando actuamos o hablamos torpemente, ¿no? Ahí encontramos el primer efecto negativo y, por supuesto, los efectos negativos que puede tener hacia adelante en otras personas también pueden ser muy tangibles, ¿no? Sí, Moksharati. Es una preguntita de nada más para aclarar. Sí. Me pregunta, ¿cuánto es un habla amable? No alcancé a ver todo, ¿es tomar en cuenta al otro, agradable y qué más? El habla amable. Tomar en cuenta al otro. El habla amable es agradable de escuchar. Es un habla sensible, es decir, que está en contacto con las emociones, ¿no? Es un habla cálida y que involucra conexión y apertura, ¿no? Y obviamente, fíjense, por eso puse esta imagen, porque la imagen que tengo aquí arriba de estas dos amigas ahí platicando, ¿no? Es evidente, ¿verdad?, que eso es habla amable. Cómo el habla amable va acompañada de toda una serie de expresiones y de gestos, que son gestos cálidos, que son gestos amorosos, ¿no? Mientras que claramente este tipo de gesto que tenemos acá con la otra fotografía, claramente no es un gesto amoroso, ¿verdad? Entonces, el habla muy acompañada de la acción, de acciones que hacemos con el cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras manos, ¿no? Entonces, la acción y el habla muchas veces van acompañadas en este caso. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra clase de hoy.